Mi nombre es Estefanía Porras, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del programa de agronomía y me encuentro desarrollando en estos momentos la fase 4 del curso de herramientas participativas, donde se nos solicita realizar una entrevista dando pues respuesta a la percepción que tienen las comunidades acerca de el entorno agrícola que se está presentando en estos momentos en el país con respecto a temas de acceso a herramientas informáticas, acceso a fertilizantes, a maquinaria agrícola. Em, como indicaba, soy estudiante de agronomía. El porqué de esta entrevista es para poder tener una percepción de las personas acerca de la problemática del acceso de los agricultores, el acceso que tienen los agricultores a ciertas, digamos, por ejemplo, herramienta agrícola, a fertilizantes, a plataformas digitales que le permitan de pronto comercializar productos y cuál sería la posible solución, que en este caso sería poder, digamos, tener mejor acceso, mejores vías, menos intermediarios y en sí cuál es la percepción que tienen las personas sobre eso. La persona que voy a entrevistar es la señorita Luisa. Luisa, bueno, la primera pregunta es, ¿qué percepción tienes tú del contexto agropecuario en la actualidad en la zona rural? Hola, Estefa. Bueno, respondiendo a esa pregunta, lo que primero se me viene a la mente es que el campo es un sector que, a pesar de que los gobiernos prometen y prometen, sigue siendo un sector abandonado. Em, sí, es abandonado en todos los ámbitos, tanto en personas que vayan a capacitar a la gente del campo, a enseñarles las nuevas tecnologías, las nuevas formas que hay para cultivar, para sembrar, para tener un cultivo. También las vías, como lo mencionabas, las vías son una como la principal fuente para que el campesino pueda sacar sus cosas y también para que puedan eh, ingresar pues como a sus territorios. Entonces esas serían pues como las primeras limitantes que veo en el sector rural. Listo. Eh, ¿Cuál crees que son los mayores inconvenientes de la producción agropecuaria en la zona rural? El primero, uno de los primeros, porque son muchos que se podrían clasificar como primeros, lo que mencionaba anteriormente, las vías son como las arterias del campesino, por así decirlo. Él tiene por ese medio la facilidad de sacar sus productos o no. La otra es los costos, los costosos agroquímicos que se deben utilizar en algunos cultivos. Acceder a esos insumos es a veces muy difícil, ya sea porque es o muy costoso o no hay disponibilidad, o también porque no hay como el conocimiento, no saben que pueden acceder a esos insumos. Eh, También semillas, no son semillas de calidad, el campesino no sabe qué está comprando, él solamente quiere la semilla que necesita, la siembra y pues no sabe cómo darle un manejo o no sabe que esas semillas ya no son pues como viables. Entonces, eso también podría ser otro inconveniente. Entonces, tú dices que son las vías y el acceso a material vegetal de calidad. Ajá. Y también pues lo de los agroinsumos como tal. Listo. Por ejemplo, en esa posición, ¿crees que, digamos, si digamos que la comunidad proponga y que se pueda ejecutar un proyecto de vías de acceso para la zona rural, esto podría ayudar a mejorar los inconvenientes de los productores agropecuarios? Una parte sí, me parece que se solucionaría como la mitad del problema. Se solucionaría la mitad del problema porque he visto cómo la gente, el campesino,
su cosecha en costales, en piolas, y el campesino es campesino, no tiene vehículo, no tiene el medio de transporte, él debe contratar un medio externo. Y hay veces que la persona que está a cargo de llevar la cosecha o es la producción no es cuidadoso, o la vía no permite que haya un cuidado, y esto hace pues que la cosecha o el producto cuando llegue a la ciudad llegue atrofiado, y entonces hay una pérdida ahí en al campesino. Entonces yo diría que las vías solucionarían parte de ese problema. Ya lo otro sería el acceso a los agroquímicos, buscar como una solución, no utilizar agroquímicos, sino como plantas mejoradas genéticamente que no necesiten el uso de estos insumos. Eso sería pues como una solución a esa parte que yo veo. Pero entonces, con respecto a lo de las vías, digamos que, o sea, en cierta parte soluciona el problema. Y la otra parte, digamos, listo, se tienen las vías, es como ese manejo post cosecha que uno le hace al producto, de que tenga una cadena de frío, de que sí tenga un buen manejo en el carro que lo transporta. Sí, un empacado, o sea, es que son muchas cosas. Como te decía, las vías serían un arreglo, pero también lo que hablabas de ahorita del extensionismo. Sabes que es gente que no está a veces capacitada y no saben cómo llevar su producto a buen término. ¿Cómo percibes que los agricultores reciban nuevas tecnologías para el agro? O sea, ¿cuál cree que sea la percepción de un agricultor cuando reciba, digamos, cuando tenga acceso, cuando tiene acceso a una plataforma digital o a una maquinaria agrícola de mayor tecnología a la que está acostumbrada? ¿Cuál crees que o sea, cómo lo percibe el agricultor? Es que hay personas de personas. Eh, he tenido pues, la oportunidad de verlo en persona. Hay personas que se adaptan muy bien eh, e incorporan pues como la tecnología fácil en su día a día, ¿cierto? En lo que respecta pues como al medio. Pero hay personas que no, o sea, les llega la ayuda, por así decirlo, el insumo, pero prefieren quedarse con la forma tradicional. Entonces, Ujú. yo diría que debería haber como un acompañamiento constante que permita cambiarle como la percepción a la persona, y que pues que entienda que es una ayuda y no es como algo que le va a atrofiar el trabajo. Ya. Sí, o sea, llegar como a mejor, ellos, digamos que los agricultores hacen algo bien, están haciendo, pues bien, vienen haciendo las cosas bien, pero estas cosas pues les puede ayudar a mejorar, ¿no? Ujú. Listo, entonces la otra pregunta es, ¿consideras que el gobierno cumple su papel fundamental en el agro? Pues teniendo en cuenta que el gobierno es un actor muy importante para el desarrollo agropecuario y para darle, digamos, solución a los problemas del sector agrícola, porque ellos son los que, digamos, en cierta parte ponen los precios, ponen pues sí, como el acceso. ¿Crees que, o sea, tú consideras que el gobierno cumple ese papel fundamental? Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? No, por lo que estás hablando de los precios, ¿sí? Para nadie es un secreto que los precios en el mercado de las frutas, de las verduras, de la carne, eso es un monopolio. Y Sí. es un monopolio porque está pues lleno, saturado de intermediarios. ¿Sí o qué? No es el campesino el directo, pues no vende directamente al cliente, sino que hay un intermediario, y el intermediario tiene otro intermediario, y así sucesivamente. Ese sería pues como uno de los inconvenientes. Porque sí, porque el gobierno manda la ayuda, literalmente manda el dinero, manda la gente a que haga su labor. ¿Qué pasa? Que la gente que deriva para hacer estos trabajos a veces no es gente que está comprometida, o es gente que simplemente está ahí en el puesto por estar. Entonces llegan a la comunidad, hacen la capacitación ahí por encimita, fotos, evidencia, sí, se hizo, está, Ujú. pero no hacen el seguimiento.
se van, dejan el campesino abandonado, el campesino queda con todo eso, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Esto dónde lo vendo? Ha pasado que, por ejemplo, llevan proyectos, un ejemplo, llevan a un municipio un proyecto de moras, el municipio jamás ha cultivado moras, sí, vamos a Claro, hacer esto, moras, pero ya después abandonan, entonces la gente se queda con el proyecto, bueno, ¿y esto yo dónde lo vendo? ¿Yo qué hago con esto? Eh, a veces se encuentran con problemas, esto se enfermó, yo a quién le pregunto. Entonces, ese es como también como un factor que a veces el gobierno no puede manejar. O sea, si la gente no está disponible a cooperar también de buena fe, el gobierno a veces se le sale eso de las manos. Pero ahí, pues, como dije anteriormente, hay otros factores que sí puede manejar, como son los precios, tanto de los insumos, perdón, de la producción en el mercado, como de los insumos o los agroquímicos que el campesino necesita para su cultivo. correcto. Bueno, Luisa, ¿tú crees que, digamos, digamos, cuando se hace un planteamiento, o sea, ¿tú crees que se pueda lograr que los agricultores, los productores, los jóvenes del campo no deserten del campo a la ciudad si se llegara a plantear una, o sea, si se plantea y se ejecuta las posibles soluciones reales que requiere el agro? Y claro, claro que sí. Es que una de las razones por la que uno como campesino migra a la ciudad es buscando mejores fuentes de ingreso. En el campo uno ve, por ejemplo, uno compra huevos para vender huevos, básicamente. Y uno no ve como una ganancia. El trabajo en el campo es muy duro. Y saber uno que está en el campo, jornaleando, trabajando duro para vender una producción que solamente va a retornar el capital que se invirtió y no deja una ganancia, eso da, pues baja mucho la moral. También uno escuchar de otra gente, ay, no, en la ciudad yo trabajo de lunes a viernes y me gano el mínimo. Y, por ejemplo, si estoy en ventas, hago una comisión extra y me gano una plática extra. Eso hace que la persona diga, no, yo estoy perdiendo mi tiempo acá en el campo, yo me voy para la ciudad. Sí, si se mejoran las condiciones en el campo y se mejora obviamente lo del comercio, el joven se queda en el campo. Pero si no se ve como esa oportunidad, el joven va a buscar lo que mejor le Migrar. convenga. Ajá. Y Sí, también lo de la seguridad social, o sea, los grupos armados también hacen que el joven se aleje. O sea, uno busca la seguridad, uno sí, no se puede quedar donde está en peligro. sí. Bueno, ¿cómo percibes la situación del agro colombiano a hoy 2023 a como era hace 10 años? Eh, a ver, respecto, lo voy a partir en dos. Respecto a lo de las plantas y así como en la calidad de la producción, mejorando, ¿sí? Porque ya se han incluido nuevas tecnologías, mejoramiento genético, y esto hace pues que las producciones y las cosechas sean más rápidas. Entonces, eso sería un punto a favor. Pero ya, como dije anteriormente, respecto a lo de seguridad social y lo de las oportunidades en el campo, yo diría que sigue igual o peor. Pues igual. Y por último, ¿cuál crees tú que sean los cambios que realmente necesitan los productores y pues tanto agrícolas como pecuarios en su entorno para garantizar una mejor relación, o sea, social, económica, ambiental? O sea, que el productor diga, me siento como en equilibrio. ¿Cuál crees que sean esos cambios que se necesiten en el agro? Bueno, eh, em, precios, un precio Precios. estándar y que pues esos precios sean manejados por personas que saben del tema, no por personas que solamente buscan lucrarse de- del entorno. Esa sería una. La otra sería eh, personal capacitado y que se sienta en la capacidad de entrar en esas comunidades a enseñarle a las personas lo que la tecnología y las investigaciones en, en muchos lugares, sean universidades
o entornos educativos han desarrollado para implementarlos y mejorar, pues mejorar como el entorno en el campo. Y yo diría otra cosa, para de pronto, para evitar tanto la compra de agroquímicos o químicos en general, invertir en mejoramiento genético vegetal. Ese sería como, ese sería como el futuro que yo le veo al campo, el mejoramiento genético vegetal, especies, variedades resistentes, em, y que no tengan pues que aplicarles estos químicos, porque de alguna manera eso, a pesar de que se les deje pasar un tiempo de trazabilidad, eso igual va a entrar en el organismo de nosotros y esto Sí. no nos... Y que a veces no siempre se cumple el tiempo de espera. trazabilidad. Sí. Bueno, Luisa, muchísimas gracias. Y pues eso era todo. Muchas gracias. A ti, querida, con todo gusto.